Hola, buenas tardes. Gracias, Cine España, gracias, Instituto Cervantes, por esta ocasión. En mi caso, además, es Antoni Iturbe y yo nos conocemos de Barcelona, de la Barcelona literaria, esta ciudad a la que ha hecho el regalo de ser tan activista literario, de alguna manera. Y espero que esta tarde podamos compartir en Toulouse un poco de la magia de este creador, periodista y escritor, que ha entrado en tantas ficciones internacionales, es decir, de Barcelona al mundo un poco, ¿no? De alguna manera. Antoni Iturbe, para los que todavía no lo conozcan, nacido en Zaragoza, Antoni Iturbe vive varias vidas, todas a través de la literatura, dentro y fuera de sus novelas. Es periodista, es escritor, es profesor. Como profesor, ha enseñado comunicación y periodismo en las universidades de Barcelona, la Blanquerna, la Oberta de Cataluña, la Abat Oliba, CEU, y actualmente es profesor en el máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Quiero enseñar a los editores? Lo que se puede. Como periodista, tiene una trayectoria muy amplia, especialmente en el seno de la queridísima revista Que Leer, y es el fundador y director de la queridísima también revista Librújula, además de colaborador del prestigioso suplemento Culturas de La Vanguardia. Como escritor, se le conoce especialmente en el ámbito internacional por haber escrito La bibliotecaria de Auschwitz, su tercera novela, no la primera, que vio la luz en 2012, fue editada en más de 40 países, inspirada en la vida de Dita Kraus, superviviente de Auschwitz. Y en 2017 ganó el prestigioso premio Biblioteca Breve con una novela que nos interesa a los tolosanos, A cielo abierto, traducido con el título Le Prince du Ciel, sobre la vida de, por este orden, si me lo permites, Antoine de Saint-Exupéry, Jeanne Mermoz y Henri Guillaumet, los pioneros de la hora postal. Yo voy a hablar mucho de A cielo abierto, si te parece bien, porque además se vincula con la película que hemos visto. Pero antes de entrar con esta novela, claro, tienes una trayectoria de letras absoluta. Entonces, entre el periodismo y la literatura, ¿cómo se nutre la una de la otra en tu día a día? Es decir, ¿cuándo llevas el gorro de periodista, cuándo llevas el gorro de escritor, cuándo fluyen las dos? ¿En qué momento una y otra trayectoria se nutren? Bueno, pues hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Pues efectivamente, periodista, escritor son dos mundos. El periodismo me permite tener, yo digo que me permite tener la mano caliente, porque el periodista escribe todos los días. Y además, el periodista no siempre escribe de lo que quiere, escribe de lo que es necesario escribir en su medio, en ese momento, de lo que es actualidad, de lo que es noticia. Entonces eso es un entrenamiento fantástico, porque el escritor suele tener el privilegio de poder elegir sobre lo que quiere escribir, ¿no? Y escribe sobre asuntos que le son queridos o sobre los que tiene gran conocimiento, mientras que el periodista tiene que lanzarse a escribir sobre cualquier cosa. Entonces creo que se combina muy bien. En mi caso, pues yo durante muchos años y todavía sigo escribiendo para el periodismo de cultura
y eso me permite un poco ir al gimnasio todos los días, ¿no? Y cuando me pongo a escribir mis obras literarias, bueno, pues ya voy con el músculo un poco caliente. Y además en tus novelas hay una parte de investigación, ¿no? ¿Cómo el oficio de periodista te ha podido ayudar, por ejemplo, a escribir La bibliotecaria de Auschwitz? Pues sí, un poco sin darme yo cuenta, es decir, después la gente me dice que hago novelas históricas y a mí, bueno, me descoloca un poco porque no era esa mi intención, pero efectivamente al final sí que hay esa voluntad del periodista de informarse, de buscar, de preguntar. Lo cierto es que yo cuando hago las novelas me documento bastante, pero como soy muy desordenado, después pierdo la mitad de la documentación, hago anotaciones pero ya no recuerdo dónde las hice. Y finalmente, bueno, me pongo a escribir un poco a lo que va saliendo, ¿no? Porque creo que al final la literatura tiene que surgir de lo inesperado, porque si no ya no sería literatura, sería periodismo o incluso sería, bueno, pues no sé, un acta notarial, sería la escritura de la compra de una casa o de una hipoteca, ¿no? Tiene que surgir de lo inesperado, ¿no? Pero sí que es verdad que ese inesperado salta sobre ese trampolín previo del conocimiento de las cosas. Y cuando tú te has acercado al conocimiento de las cosas, después puedes disparar un poco los mecanismos de la imaginación. Y precisamente en La bibliotecaria de Auschwitz y A cielo abierto te has aproximado a periodos un poco similares de la historia, ¿no? Son estos personajes confrontados al conflicto. ¿Por qué esta elección de este periodo? Pues la verdad es que el periodo es un poco casual, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque los dos asuntos surgen como de dos maneras distintas, ¿no? Por un lado, la bibliotecaria de Auschwitz surge por mi afición, incluso mi agradecimiento a los libros, ¿no? que han hecho que mi vida de persona vulgar y aburrida pues sea mucho más interesante. Y cuando yo supe, leyendo un libro, porque los libros te llevan, uno te va llevando al otro, yo leía un libro de un experto en bibliotecas, bueno, un experto en historia de la lectura, que es Alberto Manguel, que fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina en Buenos Aires, y él hablaba de grandes bibliotecas del mundo y también explicaba en un capítulo que en Auschwitz también hubo una pequeña biblioteca, solamente con 8 libros que se llegaron a reunir de manera clandestina. Y eso para mí pues, fue una especie como de chispa que enciende un incendio, ¿no? Un incendio de curiosidad, de saber cómo era posible que en un lugar terrible como Auschwitz, donde la gente tenía que pensar solamente en sobrevivir, se tomara la molestia de reunir 8 libros. Y ese fue un poco el arranque, ¿no? Porque al final sí que es verdad que yo arranco los libros por el asombro que me causan las cosas, ¿no? Por la fascinación del momento, ¿no? Y eso que le explicaba así en 2 o 3 párrafos, no daba muchos detalles, esa fue la idea un poco que me arrancó hacia la bibliotecaria de Auschwitz. En cambio, Le Prince du Ciel, bueno, es una historia que yo creo que llevaba dando vueltas en mi cabeza toda la vida, ¿no? Porque yo recuerdo, yo que tengo muy mala memoria para todo y olvido todo, en cambio me acuerdo cuando yo tenía 11 años que llegó a la escuela una maestra y además era, bueno, eso debía ser a final de los años 70, hubo un verano en que desaparecieron de la escuela los viejos profesores, en fin, con su bigote así un poquito fascista, desaparecieron de la escuela los crucifijos y las fotografías de Franco, y todo cambió un poco de repente, muy deprisa, ¿no? Y hubo un verano que aparecieron profesores con barba, con pelo largo, y apareció esta profesora con un pelo rizado, muy hippie,
un bolso así con flecos, y nos trajo un libro, además en catalán. Era la primera vez que yo estudiaba catalán en el colegio, y nos trajo una edición en catalán de Le Petit Prince, era el Petit Príncipe en catalán, y yo seguro que no entendí muchas cosas de las que se explicaban en ese libro. Pero hubo algo que me fascinó, me quedé completamente fascinado por ese libro, por las ilustraciones, por ese niño que aparece en el desierto. Hay un aviador, siempre hay un aviador en las novelas de Saint-Exupéry. Y bueno, como al paso de los años yo he seguido leyendo ese libro y siempre he encontrado algo para mí. Yo después lo leí en la adolescencia y el libro me seguía hablando, y lo leí de joven y me seguía hablando, y lo sigo leyendo de no tan joven y sigo encontrando que ese libro me habla. Entonces hubo un momento que, bueno, después yo de empezar a leer ese libro descubrí que el autor había sido aviador, piloto, bueno, un personaje extraordinario. Hubo un momento que yo quise un poco devolverle gratitud a Antoine de Saint-Exupéry porque me había dado tantas buenas cosas en tantos momentos de mi vida. Entonces quise contar su historia, ¿no? Una forma como de devolverle el agradecimiento, ¿no? Y de contagiar mi entusiasmo también, ¿no? Así que los dos libros surgen de maneras diferentes, pero sí que es verdad que lo que los une es, bueno, mi asombro, ¿no? Mi fascinación por las historias que contienen. Y efectivamente, a Antoine de Saint-Exupéry, de la forma en que lo describes, es un hombre que se deja asombrar constantemente por la vida, por los eventos, siempre está observando, ¿no? ¿Cómo pasaste de este amor por el Principito que sentimos muchos? Yo también lo descubrí por primera vez a los 14 años, de campamentos, etc. También en torno a hippie, ¿no? Un poco, con la guitarra y tal. A conocer ese personaje, cómo te aproximas a él, seguir su vida y explicar su historia. ¿Cuál es tu metodología? Bueno, mi metodología fue pues la de un chico, ¿no? La de un niño, la de un adolescente que va buscando y voy encontrando libros de este autor, Antoine de Saint-Exupéry, que además me he ido encontrando al paso de los años muchas veces cierta incomprensión, bueno, no incomprensión o ignorancia hacia el personaje, porque mucha gente cree que es solamente el autor de Le Petit Prince, ¿no? Y escribió muchos otros libros muy interesantes, que a mí me fascinan mucho, y yo los fui descubriendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues leí El Correo Sur, y leí Vuelo Nocturno, y Tierra de los Hombres, bueno, Piloto de Guerra, bueno, fui leyendo todos sus libros, y un poco fui descubriendo al personaje, ¿no? que está escondido en todos esos libros, ¿no? Su correspondencia, bueno, he ido como descubriendo a un personaje que tiene muchas tiene luces y sombras, porque era humano, ¿no? Como somos todos, ¿no? Pero bueno, no hubo ninguna metodología, sino que simplemente fui arrastrado un poco por el magnetismo que me provocaba ese hombre bueno, que era aviador, que era escritor, que lo era todo a la vez. Yo explico, porque me gusta mucho una anécdota. Cuando Saint-Exupéry ganó el premio Fémina y vino a recogerlo a París, uno de esos periodistas bastante estirados, en aquel momento un poco la inteligencia, pues a Saint-Exupéry lo miraba por encima del hombro, y además les parecía un señor que se dedicaba a ir al correo aéreo, era un cartero, y de repente escribía libros y le habían dado un premio. Y ese periodista le pregunta, con un poco de mala intención, así como con un poco de desprecio, ¿cómo es posible que usted sea escritor y aviador? Y Saint-Exupéry le responde, ¿y cuál es la diferencia? ¿No? Y esa es un poco la magia del personaje, ¿no? Que él cuando tú te das cuenta por lo que escribe, cuando para él pilotar es un acto poético, él está viendo las nubes, está mirando abajo y está viendo la tierra oscura, y de repente ve luces,
y dice, esa es la luz del agricultor, esa es la luz de la casa del maestro, están despiertos, ¿no? Pero cuánta gente hay dormida, ¿no? Bueno, constantemente volar es un acto poético y a la vez escribir es una forma también de pilotar, de romper páginas. Quiero decir que está todo muy entremezclado. Bueno, que es el magnetismo que me produce el personaje lo que me arrastra hacia él. Y efectivamente, si leéis el libro, Antoine de Saint-Exupéry es un personaje totalmente fascinante en sus contradicciones. Creo que es en sus contradicciones cuando se nota más el cariño que sientes por el autor, ¿no? Es ese romántico que casi diría que en el libro parece que para él es más esencial volar que escribir. Un poco. Sí, bueno, porque para él es un acto más entregado, ¿no? Más hacia los demás, ¿no? Hay una frase que él dice, yo qué necesito para nacer, dice, darme a los demás, ¿no? Entregarme. El hecho, claro, para él volar no es solo volar, sino que él está llevando el correo aéreo. Y en ese momento eso es algo muy importante, ¿no? Pensemos que estamos hablando de los años 1920, estamos hablando de una época en la que obviamente no hay internet, no hay teléfonos móviles, pero es que el teléfono de cable está empezando y las personas para comunicarse necesitan esas cartas. Esas cartas contienen la compra de una casa, contienen el cierre de un negocio muy importante, contienen una declaración de amor, contienen el explicar que alguien que se marchó ha fallecido en la distancia, ¿no? Esas cartas contienen cosas muy importantes, ¿no? La gente las está esperando como si esperaran el agua de lluvia, ¿no? Entonces, ese servicio postal es un servicio civil muy importante, ¿no? Entonces ellos arriesgan su vida, ¿no? Pero lo arriesgan por una causa que merece la pena. Entonces, para él volar es algo importante, ¿no? Es un acto social, es una relación con los demás, ¿no? Él decía que el mundo es un nudo de relaciones, ¿no? Lo importante incluso no son ni siquiera las personas de una en una, ¿no? Sino las relaciones que establecen entre ellas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, volar para él era algo casi sagrado. Y además me interesa mucho lo que explicas de las relaciones, porque en el libro, pequeño spoiler, no seguiréis solo la trayectoria de Saint-Exupéry, que está muy detallada, muy milimétricamente explicada, sino que también permite conocer mejor el carácter, que a mí esto me ha fascinado mucho, de Jean Mermoz o de Henri Guillaumet, o de este personaje, al menos por mi parte tan desconocido, que era el señor Doha, que era el jefe del Aeropostal, ¿no? Y este universo de relaciones, que es una camaradería muy intensa entre estos diferentes personajes, nos muestra un panorama humano que yo creo que nutrió mucho la escritura de Saint-Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? De alguna manera. Y te quería preguntar un poco de qué forma te habías aproximado a los diferentes personajes, porque, bueno, Antoine de Saint-Exupéry a través de sus libros, pero ¿cómo llegaste a conocer a Mermoz hasta el punto de retratarlo como lo retratas? Y también Guillaumet, Doha, todos estos grandes pioneros del Aeropostal. Pues es verdad que a través de Saint-Exupéry descubrí efectivamente esa especie como de camaradería de los pilotos y quise también mostrar efectivamente ellos tres, fundamentalmente, de los tres pilotos del Aeropostal, son un poco los tres protagonistas de la historia, y la gracia es que son muy diferentes entre sí, son muy distintos. Nadie podría pensar nunca que hubieran podido ser amigos, y en circunstancias normales nunca hubieran sido amigos. Saint-Exupéry pues, era ese soñador con un punto de aristócrata de aristócrata arruinado y de poeta. Jean Mermoz era ese tipo fuerte, valiente, a
veces un poco impulsivo, que podía a lo mejor ser incluso grosero a veces en su fortaleza, en su impulsividad, mientras que Enrique Guillaumet era una persona mucho más callada, mucho más tranquila, más hogareño, en Exupéry eran fatales en sus matrimonios, Enrique Guillaumet pues, tenía una relación estupenda con su mujer, es decir, los tres eran muy distintos entre sí, ¿no? Y lo que los unía era el compromiso, ¿no? El compromiso que tenían con el correo aéreo, con que ese correo saliera todos los días, llegase todos los días, con el acto de volar, ¿no? Realmente es una relación muy curiosa entre ellos. Y yo, bueno, inicialmente que leyendo cosas de Saint-Exupéry, veo que tiene estos camaradas que para él son tan importantes, ¿no? Son prácticamente su familia. Bueno, pues voy buscando también información sobre ellos, ¿no? Sobre Jean Mermoz encontré, bueno, la biografía, hay una biografía escrita por Joseph Kessel. Yo sé que Joseph Kessel a veces puede ser un poquito exagerado. Él, bueno, también pilotaba y era periodista y era, bueno, un grandísimo admirador de Jean Mermoz. Él lo retrata, pues, como un hombre tremendamente atractivo, seductor, un gran atleta, un hombre que no conoce el miedo. Y bueno, me pareció bien también un poco ese retrato del personaje, ¿no? Porque yo también quise mostrar algunas debilidades de Jean Mermoz, también él, sobre todo en su juventud, él tiene una caída en el mundo de las drogas, bueno, él tiene también sus miedos, sus dificultades también cuando contrae matrimonio. Es decir, es alguien que no es tampoco una roca inquebrantable, ¿no? Y al final de su vida también, pues que bueno, también tiene unas derivadas que le llevan a simpatizar con los grupos fascistas en Francia. Es decir, es un personaje que tiene sus sombras también, pero también sus luces, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quise un poco ponerlo ahí en perspectiva. Jean Mermoz tiene también un libro que se llama Mis vuelos, donde hay algunos, él habla, bueno, él no era un gran literato, ¿no? Pero era un hombre que leía bastante y, bueno, pues habla sobre aviación, sobre los hidroaviones, que no le gustaban nada. Y también en ese libro se incluyen los textos el texto que escribió Saint-Exupéry cuando él falleció, ¿no? Y bueno, la verdad que es un libro muy bonito y también me ha servido mucho una revista que se llama ICAG, que es una revista de historia de la aviación, muy interesante, fantástica, que fui comprando un montón de números monográficos y tenían, bueno, pues tenían varios, Saint-Exupéry por lo menos tienen 7 monográficos, 7 u 8, y de Jean Mermoz creo que tienen 3, yo los compré todos, y el de Guillaumet y el de Diderot, bueno, tengo una estantería llena de revistas ICAG que cada una prácticamente es un libro en sí mismo. Entonces, bueno, pero en fin, con toda esa documentación yo no soy un historiador, yo tampoco no puedo aportar nada como historiador, todo eso ya está contado, ¿no? Yo quería aportar mi manera de verlo, ¿no? Lo que está en el libro es cómo yo veo a Jean Mermoz, cómo me lo imagino llegando, cómo me lo imagino riendo, cómo me lo imagino sufriendo, ¿no? Un poco lo que pone la literatura es ese escalón donde el historiador no llega, no quiere llegar, porque eso no está documentado, ¿no? Pero hay un poco la proyección de la imaginación, bueno, cómo fue el primer momento en que se encontraron, ¿no? ¿Cuál fue la primera frase, la primera palabra que le dijo Saint-Exupéry a Jean Mermoz? Bueno, ahí es donde entra la literatura. Y efectivamente, ¿no? Asistimos mucho a cómo experimentan volar, cómo experimentan sus relaciones entre ellos, los diferentes pilotos, con yo diría, casi lo que yo sentí leyendo tu libro, la definición de este gran amor a la vida, ¿no? Los tres son una especie de poetas del aire, cada uno a su manera, Mermoz con esa fuerza de la naturaleza, Saint-Exupéry siempre soñando e imaginando las pequeñas historias de cada persona que conoce, su experiencia como diplomático, que yo no conocía, por ejemplo, también en el norte de África. Y luego vemos también personajes como Didier Doval, sin el cual nada hubiera funcionado.
y que representa un poco este mentor de aviadores, ¿no? Un poco conocer la industria aeropostal desde el compromiso, esta austeridad, este personaje tan contrastado, ¿no? ¿Cómo fue acercarte a la industria del aeropostal desde este sentido? Pues sí, Diderot es el jefe, es el que dirige bueno, toda la línea, el que envía a los pilotos y bueno, es un tipo antipático, seguramente porque tiene que serlo, ¿no? Yo de hecho, Dorat no sabía que era Dorat. Yo primero leí una novela de Saint-Exupéry que es Vol de Nuit, vuelo nocturno, donde todo está inspirado en personajes reales, obviamente, ¿no? Y se habla de los primeros vuelos nocturnos que Jean Mermoz inició en Sudamérica, ¿no? Veíamos ahora en la película, en L'Espoir, la dificultad, ¿no? para volar de noche, ¿no? Pues cómo establecen las primeras líneas regulares de vuelos nocturnos, cuando decían que eso era imposible, no se podía hacer, estaban locos, pero bueno, Jean Mermoz insistía porque decía que si los aviones no volaban de noche, no, la aviación nunca sería rentable, la aviación comercial tenía que volar de noche para aprovechar todas las horas disponibles, porque si no, al final el tren era más rápido, porque aunque fuera más lento, como estaba rodando toda la noche, pues llegaba antes que el avión, ¿no? Entonces, para que fuera rentable tenían que volar de noche y bueno, pues hay toda una historia muy bonita de cómo él bueno, pues monta aeródromos en medio de la nada, llena bidones con leña, con madera, les prende fuego y bueno, esas antorchas son las luces de aeródromo en una época en que todavía no ha llegado a esos sitios la electrificación. Bueno, y Saint-Exupéry eso lo convierte en una ficción en la cual pues hay ese piloto que insiste en montar sus vuelos nocturnos y hay ese jefe duro, antipático, a veces insoportable, ¿no? Que incluso a sus propios inspectores, hay una escena en ese libro en la cual hay un inspector que va recorriendo los aeródromos y bueno, pues se hace amigo de los pilotos y es amigo de un piloto y ese piloto, bueno, pues ha tenido un pequeño retraso por un problema meteorológico y bueno, pues el inspector un poco como que lo excusa y entonces en este caso Diderot, el personaje de Diderot en la novela le dice no, lo tienes que multar y además le vas a multar por el doble. Y dice, hombre, pero si es mi amigo, pues por eso precisamente, porque no puedes ser tu amigo, tú eres el inspector y no puedes tener amigos, porque si tienes amigos acabarás perdonando al final una pequeña cosa y después perdonarás una cosa no tan pequeña y al final acabarás perdonando una cosa importante y esas cosas importantes, esos errores provocan accidentes, esos accidentes provocan muertes. Entonces, nuestra forma de proteger a los pilotos es no ser sus amigos, ¿no? Bueno, pues esta es la actitud de Dora, que es un personaje pues también muy ambivalente, pero también muy fascinante. Creo que es el primer momento en el que Dora frustra un poco los sueños de Jean Mermoz, que está haciendo como acrobacias muy peligrosas, y dice, no, esto es peligroso, esto va a impedir que, bueno, es un riesgo innecesario. Y luego, sin embargo, se convierte en el mejor aliado de Mermoz para desarrollar estas aerolíneas un poco por la gloria de Francia también, para que Francia siga en la carrera aeropostal, pero para seguir sobre todo el empeño de Mermoz de crear este reto más allá de lo humano, ¿no? Es este personaje que siempre está yendo más allá. Yo te quería preguntar también, puesto que has hablado de Vol de Nuit, ¿cuál es tu libro favorito de Saint-Exupéry, si puedes decir uno? Porque veréis en la novela la gestación de muchos de estos libros. Es que es un autor que un poco todos los libros son el mismo libro, ¿no? De alguna forma están todos como conectados a través de la aviación y también conectados a través de su sentido filosófico de la vida, ese existencialismo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Todos están muy conectados, ¿no? Si tuviera que escoger uno, quizá el libro que mejor explica a Saint-Exupéry sea Tierra de Hombres, porque es un libro que no es un libro de ficción, es un libro de relatos, de historias que le suceden a él,
que son muy bonitas y muy curiosas y te dicen mucho sobre él, ¿no? Pero claro, Le Petit Prince, que es el libro que yo primeramente descubrí, y aunque sea el más breve, alguien puede pensar que el más sencillo, es un libro que él escribe en un momento de su vida, que él está muy deprimido, con Francia ocupada por los nazis, él en el exilio en Nueva York, es un momento muy difícil para él. Yo creo que tal vez sería Le Petit Prince el libro más querido. Y precisamente en A Cielo Abierto, los que conocemos y queremos mucho a Le Petit Prince, vemos los guiños, ¿no? De aquí surgió la idea de hablar de este personaje. O quién es la rosa, quién es el zorro. Pero tú decidiste no hablar explícitamente de cuándo Antoine Saint-Exupéry escribe este libro, concretamente. Pero, sin embargo, el libro atraviesa toda tu novela. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esta apuesta? Bueno, porque yo creo que ese libro también está un poco latiendo dentro de él durante toda su vida, ¿no? Él, en algunas cartas que envía a su madre, a algún amigo, él siempre va dibujando, le gustaba dibujar, y en algunos dibujaba pues un hombrecito, ¿no? Que no se sabía si era un hombre pequeñito o era un niño con una capa. Este personaje como que está como dando vueltas en su cabeza desde muchos años atrás, ¿no? Y cuando él llega a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con Francia ocupada, bueno, con una gran tristeza, y sus editores norteamericanos lo ven un día que van a comer juntos, ven que él está como muy distraído, está como triste, no hace mucho caso de la conversación, y toma su pluma y se pone sobre el mantel a hacer pequeños dibujos. Y entonces se le ocurre a la esposa del editor sugerirle a Saint-Exupéry que por qué no escribe un libro infantil, un libro para niños, ¿no? Y bueno, además es una idea que al primer momento a él no le agrada demasiado, pero enseguida yo creo que esa idea conecta en su cabeza, ¿no? con otras muchas ideas, e incluso con la idea de tener un hijo, ¿no? Que a él le hubiera gustado mucho. Él, en alguna carta lo explica, ¿no? Le hubiera gustado mucho tener, creo que dice algo así como que me hubiera gustado mucho tener un niño y malcriarlo mucho, ¿no? Llenarlo de golosinas, de caramelos, ¿no? En el fondo él nunca dejó de ser un niño muy grande, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es un libro que surge en circunstancias muy especiales. Y bueno, Saint-Exupéry era un gran viajero. Tú también viajaste un poco por los escenarios en los que Saint-Exupéry tiene una relevancia para hacer el libro, por ejemplo, Toulouse, Marruecos, Argelia, etc. Nueva York. Por algunos, sí, está en Nueva York, y tenía mucho interés en ir a Toulouse y además alojarme en el Gran Balcón. Y bueno, pues lo hice, además era una Navidad, y vine con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y la verdad es que me encantó, porque yo no había estado nunca en Toulouse, y en la Plaza del Capitol pues había ese mercadillo de Navidad tan bonito, y bueno, el Gran Balcón con esas fotos enormes, ¿no? De Jean Bermos y de Miguel Yamet, de Saint-Exupéry, y me enseñaron la habitación y me dijeron, esta es la habitación donde estaba Saint-Exupéry con un escritorio que tiene, no sé si será el original o no, me dijeron que sí, bueno, no lo sé, pero bueno, para mí estaba bien, ¿no? Estaba allí su espíritu, en ese lugar con tantas historias, entonces, bueno, es difícil porque Saint-Exupéry viajó muchísimo a muchos sitios seguir la pista, ¿no? Pero sí que me parecía muy importante venir a Toulouse, eso sí. Y por cierto, también como curiosidad, una vez que estuve en París me dediqué a buscar en la casa de Louis de Villemorin, en la Rue de la Chaise, y la encontré, está un poquito alejada del centro, y bueno, es una casa muy señorial, muy bonita, ahora está en medio, bueno, de una zona muy habitada, ¿no? Pero
Pero bueno, sí, de vez en cuando uno tiene ese pequeño fetichismo de ir buscando ciertos sitios. Luis de Vilmorin, que a lo largo del libro, porque yo siempre había creído que Consuelo era indiscutiblemente la Rosa, Consuelo la esposa de... Pero hay momentos en los que me hacías dudar si Lulú no podía ser un poco también la Rosa según la teoría, la forma en que tú narrabas la historia, porque había esta gran fascinación, este gran cariño por este personaje a la vez que se parecía un poco a Consuelo en algunas cosas y tan diferente, ¿no? Sí, efectivamente, Saint-Exupéry tiene ese gran amor de juventud que es Luis de Vilmorin. Él dice que ella es un hada que se eleva por encima de todas las cosas, ¿no? Tiene esa fascinación por Luis de Vilmorin. Ese amor no llegará, en fin, ella al final le dice au revoir. Pero yo creo que él nunca la olvida. Él pasa muchos años, le sigue escribiendo, él nunca la olvida. Seguramente la Rosa de la cara del Principito sea Consuelo, su mujer, con la que tiene una relación también difícil. Los dos tienen un carácter muy volcánico, no están hechos para el matrimonio, los dos tienen muchas aventuras extramatrimoniales, su matrimonio se rompe 40 veces y se recompone 41, bueno, es una batalla constante su matrimonio. Entonces yo creo que esa metáfora de la rosa, que es bonita, pero que a la vez está llena de espinas, es perfecta para Consuelo. Consuelo Suncín, pero sí que es verdad que él nunca amó a nadie, nunca fue capaz de amar a Consuelo con ese amor que tuvo hacia Luis de Vilmorin, ¿no? Quizá porque es un amor de juventud y es un amor que no se llegó a consumar con un matrimonio, con una relación que desgasta las cosas, y como es un amor que nunca se desgastó, es un amor que quedó siempre puro, ¿no? dentro de él, ¿no? Dentro de su alma, y yo creo, y no sé, de tanto que he leído a Saint-Exupéry, sus cartas, su manera, es imposible que la olvidara. Y es mi última pregunta porque quiero que el público pueda también preguntarte cosas. Tú que has seguido tanto a Antoine de Saint-Exupéry, ¿cuál es la lección más importante de vida que has aprendido de él? Pues muchas de su forma, de su delicadeza. Por ejemplo, respecto a el enfoque que él hace de Le Petit Prince, hay una discusión siempre que es si es una novela infantil o es una novela para adultos. Y yo al final pues me he dado cuenta, ¿no?, que lo que él hace no es una novela infantil, pero tampoco es una novela para adultos. En la dedicatoria lo deja bastante claro, ¿no? En realidad es una novela para el niño que todos fuimos. Porque él siempre reivindica la infancia como la verdadera patria, ¿no? Él siempre está muy vinculado a su madre, a su infancia. Él siempre, para él, todo es como un juego, la vida es un juego, nunca quiere renunciar al niño que fue, ¿no? Y creo que eso es muy importante para la literatura, ¿no? La literatura tiene que tener ese afán de descubrimiento de la infancia, esa capacidad para la imaginación. Creo que es muy importante no olvidar nunca el niño que fuimos, ¿no?, que llevamos dentro, pero que a veces lo hacemos callar. Y luego hay una cosa también que me gusta mucho, que él siempre dice que escribir es una consecuencia. Y para mí eso también es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de la importancia de la documentación en los libros, tiene su importancia, pero sobre todo tiene importancia la vida, ¿no? Para él, volar y escribir estaban absolutamente relacionados, ¿no? Porque no podía concebir una cosa sin la otra, ¿no? En el momento en que él dejara de volar, dejaría de escribir también, ¿no? Una cosa era consecuencia de la otra, ¿no? Me gusta mucho, igual que me gusta mucho la frase de Henry Thoreau, que dice: ¿cómo te vas a sentar a escribir si no te has levantado a vivir, ¿no? Entonces Saint-Exupéry era un gran vividor, se vivía la vida a tragos, a mordiscos, a veces al exceso, pero esa vida
está en sus libros, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Saber vivir la vida y saber convertir la vida en literatura y que la literatura esté llena de vida. Si el público tiene preguntas, creo que es el momento. Oui, je vais la poser en français. Tu m'aides? Bonjour. Oui, ça m'entend. On ne peut pas habiter à Toulouse sans aimer et connaître Saint-Exupéry. Ce n'est pas possible. Et savez-vous qu'il y a quelques années, il y a eu une exposition de lettres qui ont été mises en vente aux enchères à Paris. Et c'était des lettres d'amour avec des dessins, et c'était vraiment émouvant. Sí, una subasta de cartas de amor que eran absolutamente emocionantes. Y bueno, ha dicho que no se puede vivir en Toulouse sin conocer a Saint-Exupéry. Me preguntaba si tú conocías esta subasta de cartas de amor. Pues no conocía esta subasta y me parece fantástica porque creo que las cartas, más las cartas de amor, explican todo sobre los escritores, sobre la literatura, ¿no? Realmente creo que Saint-Exupéry son tan importantes las cartas que le escribe, por ejemplo, las cartas que escribe a René de Saussure, por ejemplo, a su amiga, son tan importantes como sus libros y están tan llenas de literatura como sus libros. A mí, por ejemplo, de Franz Kafka, uno de los libros que más me gusta son las cartas a Milena, ¿no? Donde Franz Kafka se abre realmente, ¿no? Y descubres un Kafka asombroso, ¿no? ¿Cómo es escribir sobre un escritor que ya habló de su vida, de la vida de sus compañeros? Bueno, pues efectivamente hay mucho material sobre Saint-Exupéry y yo lo único que podía aportar era mi manera de verlo, ¿no? Como mi visión del personaje, ¿no? Y sobre todo también un enfoque, ¿no? que yo quería hacer era el de la amistad, ¿no? Centrar tanto las cuestiones en los datos, en las fechas que ya están en muchas biografías, sino un poco ese hilo más intangible de la amistad, ¿no? Porque la amistad yo creo que también es una forma de amor sin sexo, ¿no? En la cual tú te sientes atraído, ¿no? por otras personas y al paso de los años esa relación se mantiene, ¿no? Y en este caso me fascinaba mucho que fuera una relación entre tres personas tan diferentes, ¿no? Entonces, si hay una pequeña aportación que puede haber en este libro es mi mirada del personaje y sobre todo de la amistad, del nudo que se establece entre ellos tres. Yo voy a cambiar de tema y me gustaría que nos contaras cómo conociste a Rita Kraus, la protagonista de la bibliotecaria de Auschwitz, porque en principio, si la gente no lo sabe, se piensa que es una novela, ¿no? Todo ficción, aunque has dicho que habías leído en Wagner algo que te hizo pensar que eso era real, pero que encima conocieras a la protagonista de lo que tuviste en la novela es muy emocionante, ¿no? Pues sí, La bibliotecaria de Auschwitz, otra novela, pues efectivamente yo había explicado que yo supe que existía esa pequeña biblioteca en Auschwitz, tan solo 8 libros, tal vez sería la biblioteca pública más pequeña de la historia. Y empecé a buscar documentación, no encontré muchas cosas, sabía que bueno, pues, estaban ubicados en un campo P2B de Auschwitz, en el bloque 31. Vi en internet que había una novela que solamente estaba escrita en inglés, que se llama The Painted Wall, escrita por Rita Kraus, pero era una novela que estaba descatalogada, no se podía encontrar. La busqué en Amazon, no todo está en Amazon, esta novela no estaba en Amazon, no estaba en ninguna parte. Y fui buscando más documentación, empecé a leer libros de la época y hubo un momento en que me fui, viajé incluso a Polonia, viajé a Auschwitz, fui buscando
documentación. Y buscando, finalmente encontré una página web donde se podía comprar esa novela de Painted World que estaba ambientada en ese bloque 31 donde estaba la pequeña biblioteca de los 8 libros clandestinos. Pensé, bueno, pues estupendo. Pero era una página web muy sencilla, no podías pagar con tarjeta de crédito, tenías que escribir y ellos te darían un número de cuenta para hacer un ingreso. Y yo escribí. Yo en la documentación que había ido reuniendo había encontrado un libro de una historia del Holocausto llamada Nili Keren, que en 20 páginas hablaba un poquito más del bloque 31 y explicaba que esos libros los manejaba en el campo una asistenta, había asistentes jóvenes, una asistenta de 14 años llamada Edita. Y bueno, pues buscando esa documentación, buscando esa novela de Painted World, escribiendo para que me la enviasen, la persona que respondía a mi correo electrónico para darme la dirección firmaba como Dita Kraus. Y yo, que había leído que la muchacha de 14 años que manejaba los libros se llamaba Edita, le pregunté si tenía algo que ver con aquella muchacha de 14 años llamada Edita que estaba en Auschwitz. Y ella me contestó diciendo, sí, soy yo, pero ahora tengo 80 años. Y entonces, bueno, yo inmediatamente le volví a escribir y le dije, bueno, yo estoy muy interesado en esto. Y ella, que es una persona increíblemente humilde, dijo, bueno, pues no sé, yo no tengo nada que decir, yo no he hecho nada especial, ¿no? Y bueno, ahí fue el arranque, ¿no? Ella siempre me insistía en que ella no había hecho nada, porque ella le dijeron que bueno, esos 8 libros, os cuento muy brevemente, ese bloque 31 era un bloque de niños. Los niños eran una anormalidad en Auschwitz porque los nazis eran muy pragmáticos en su crueldad y solamente entraban al campo personas adultas que fueran capaces de trabajar como mano de obra esclava. Entonces, cuando llegaban los trenes a Auschwitz, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos y niños directamente iban a las cámaras de gas, porque no les interesaba, no querían ni siquiera darles el trozo de pan para mantenerlos vivos. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional pidió hacer una misión de observación porque habían llegado rumores de que pasaban cosas oscuras dentro del Tercer Reich y lo que hicieron los nazis es preparar un barracón, un campo, digamos, un campo pantalla, un campo donde hubiera personas que no fueran con el uniforme de presidiarios, donde hubieran niños para engañar a la Cruz Roja y demostrarles que Auschwitz era un sitio tan terrible como se decía, que simplemente era un campo de internamiento y nada más. Entonces permitieron en ese campo que hubiera niños. Pero como los niños molestaban para que los adultos trabajaran durante el día, los tenían en un barracón, en ese bloque 31. Y en ese barracón había un coordinador judío, alemán, al que habían encargado que los niños estuvieran entretenidos para que no molestaran todo el día, pero no querían que hubiera nada de religión, nada de política, nada de docencia. Y bueno, ahí es donde surge la figura de este director de barracón, Frey Hirsch, que consiguió 8 libros clandestinos, pide como ayudantes para entretener a los niños a catedráticos que había, claro, llegaba a Auschwitz de toda la sociedad judía, ¿no? Profesores, catedráticos, y monta una pequeña escuela clandestina y pide también unos ayudantes jóvenes para limpiar ese barracón y uno de ellos es Dita Kraus. Dita Kraus es esa muchacha de 14 años a la que el director del barracón le dice, bueno, tu misión va a ser estos 8 libros, los vas a repartir entre, bueno, formaban con los taburetes, formaban como pequeños grupos, pequeñas aulas, y tenían esos 8 libros que se iban repartiendo y Dita Kraus era la bibliotecaria que entregaba a cada profesor el libro y lo recogía al final de la jornada para esconderlos. Y Dita me decía que ella no había hecho nada especial porque Frey Hirsch, el coordinador del barracón, le pidió que repartiera los libros, pero si le hubiera dicho que barriera con una escoba el barracón, lo habría hecho. Ella solo hizo lo que le dijeron. Pero como a mí me interesó mucho la historia, bueno, pues yo les fui haciendo preguntas, al final nos hicimos amigos y actualmente Dita Kraus tiene 94 años. Ella, pues bueno, físicamente tiene algunas limitaciones, pero su cabeza es magnífica, su cabeza es mucho mejor que la mía. Yo le explico cosas y ella, pues
bueno, me da respuestas realmente magistrales. Y la verdad es que es un personaje extraordinario, es una mujer de hierro, no hay quien pueda con ella, no pudo todo el Tercer Reich, no pudieron los nazis, me manda chistes, no han podido con su sentido del humor, es una persona que pese a todas las cosas terribles que le pasaron, horribles, pues le sigue encantando la música, va a conciertos de música, sigue leyendo, sigue teniendo curiosidad por las cosas. Es una persona con la que no pudieron todos los nazis. Antonio, yo quería que nos hablaras o citaras esa novela en la que plasmas un poco esa patria común, ¿no?, de la infancia y tu barrio, el de la Barceloneta. ¿Cuál es, hablarnos un poco de esta novela brevemente y cuál es tu relación con esa patria perdida o transformada que es urbanísticamente la Barceloneta? Pues gracias por hablarme de este libro que para mí es muy querido y que efectivamente es un, bueno, es un poco un retorno a la infancia. Yo crecí en Barcelona, en el barrio del Puerto, un barrio, en mi infancia era un barrio muy modesto, muy humilde, era un barrio de pescadores, de trabajadores, de descargadores del puerto. Y bueno, pues a mí me pasó, supongo, como le pasa a mucha gente, ¿no? Durante tu juventud tú eres una flecha que vas hacia adelante, ¿no? Tú lo que quieres es irte de todas partes, ¿no? Tú quieres ir hacia adelante, tú te quieres ir de casa de tus padres, porque tus padres te dan una tabarra tremenda, ¿no? Te dan discursos y sermones y tú te quieres ir de tu casa, tú te quieres ir de tu barrio porque tu barrio es pequeño, no hay nada, incluso te quieres ir de tu ciudad, de tu país, quieres conocer el gran mundo. En España siempre había una fascinación por Nueva York, todos los escritores tenían que ir a Nueva York. Y llega un momento de tu vida en el que esa flecha va un poco como dando la vuelta, ¿no? Y vas mirando hacia atrás y vas pensando, ¿no?, en lo que dejaste atrás, ¿no? Y la infancia, obviamente que es un momento en el que no todo es maravilloso ni idílico. Mi barrio de infancia pues era un barrio pues, con muchas dificultades económicas, con muchos problemas. En los años 80 hubo una horrorosa un huracán de droga, de heroína terrible, ¿no? Pero en la infancia hay algo que es irresistible y es que es el momento del descubrimiento, ¿no? En la infancia es cuando lo estamos descubriendo todo, ¿no? Cuando cada día hay algo nuevo, cuando detrás de cada esquina no sabes qué vas a encontrar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese momento la verdad es que al final resulta muy, muy cautivador y yo regresé a ese barrio de infancia a contar, bueno, pues las cosas que pasaban ahí, en ese barrio portuario, y bueno, pues surgió esa novela que se titula La playa infinita, porque es un barrio que está frente a la playa, y me di cuenta que cuando yo era pequeño yo creía que la playa no terminaba nunca, ¿no? Porque yo miraba hacia adelante y siempre había playa, ¿no? Igual que miraba hacia adelante y siempre había mar, ¿no? Entonces para mí el mar y la playa eran infinitos, ¿no? No tenían ni principio ni final, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Porque todavía no sabes que existe la muerte, ¿no? Entonces, bueno, solamente eres inmortal o tienes la sensación de inmortalidad durante tu infancia cuando todo es infinito, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió esta pequeña historia de un personaje que bueno, es una proyección de mí mismo, ¿no? Es una ficción, un personaje que en este caso es un científico, un físico que se va a trabajar en muchos países, en Japón, Estados Unidos, Suiza, y finalmente retorna a su barrio muchos años después. Y eso sí, lo que se encuentra es un choque de trenes, porque claro, él cree que va a llegar a un sitio y encuentra algo completamente cambiado. Barcelona es una ciudad que ha cambiado mucho, especialmente por el turismo, y se encuentra un barrio totalmente distinto al barrio de pescadores que él abandonó, ¿no? Es un barrio
donde él se pierde, ¿no? Porque él ya no entiende ya la nueva dinámica del barrio, ¿no? Realmente es el más extranjero de los extranjeros, ¿no? Porque es el que espera encontrar algo que ya no existe, ¿no? Pero bueno, hace sus búsquedas y encuentra algunas cosas. Bueno, quizás si nos quieres contar qué proyecto tienes ahora, sobre qué estás trabajando. Pues estoy ahora precisamente, porque siempre escribo sobre cosas que para mí son importantes, y como ese mundo de mi barrio de infancia pues es importante, estoy intentando ver cómo cuento una historia sobre pescadores. Los pescadores en Barcelona se han convertido, son un poco como la aldea de Astérix. Son unos galos resistentes. En Barcelona, no hace tantos años, cuando yo era pequeño, había cerca de 200 barcas de pesca. Ahora quedan 22 para una ciudad como Barcelona. Y además cada vez tienen más presión porque están en una zona del puerto que es bonita, muy atractiva para el turismo, y cada vez incluso el propio Ayuntamiento de Barcelona los va como empujando un poco más, ¿no? Los va como arrinconando, ¿no? Y bueno, pues quería contar algo, ¿no? sobre ese mundo que está desapareciendo, que va a desaparecer, pero que para mí tiene también cierto encanto, ¿no? El encanto de gente que trabaja todos los días con sus manos. Ellos son un sector primario, el último sector primario de Barcelona. Son agricultores, pero que trabajan en el mar, que salen con sus barcas de madrugada. Bueno, hay algo que me resulta muy sugestivo. También es duro, también tiene sus problemas, también tiene sus defectos, también se pueden hacer muchas críticas al mundo de la pesca. Pero hay algo magnético, ¿no? Y entonces ese magnetismo me está llevando a ver cómo cuento una historia en la que los protagonistas son pescadores. Estaba pensando, si en A Cielo Abierto tienes a Antoine de Saint-Exupéry que tira hacia el futuro que él quiere, que él cree que es esencial, que es esta conexión del mundo y las nuevas rutas aeropostales, etc. Estos pescadores un poco nos recuerdan que el pasado también es esencial, de alguna manera, y que no solo el futuro nos augura buenas cosas, no es solo la industria turística, no todo esto, ¿no? De alguna manera. Hay también este romanticismo en esta profesión. Sí, sobre todo el futuro es inevitable, ¿no? El futuro va a ser, ¿no? Porque nada se detiene y lo único que existe es el cambio, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, y esto, bueno, pues yo lo he visto en una ciudad como Barcelona, ha habido una fascinación por lo nuevo, ¿no? Y es evidente que tenemos que estar atentos a lo nuevo que sucede, ¿no? Pero como nunca sabemos hacia dónde vamos, creo que es importante saber de dónde venimos. Y España, bueno, pues lo veíamos en la película, pues ese país rural, muy agrario, venimos de ahí, ¿no? Y eso, con todos sus defectos, pues también tenía algunas cosas buenas, importantes, y ahora estamos viendo también pues muchos proyectos que recuperan la agricultura ecológica, el producto de proximidad. Nos damos cuenta que la globalización también ha traído cosas buenas y malas también, ¿no? Y los pescadores son producto de proximidad 100%, ¿no? Es gente que sale con su barca, se va ahí a unas millas de la costa y trae el pescado fresco todos los días, ¿no? No son barcos factoría que vienen de China, es producto fresco. Por eso yo no es que me quiera aferrar al pasado, ¿no? No es que quiera ser una especie de dictador del pasado y decir que todo en el pasado fue mejor, porque no es verdad, ¿no? Lo único que tenemos es el presente, ¿no? Pero sí que a veces deberíamos un poco no deslumbrarnos, ¿no? Por la luz de lo nuevo, de lo moderno, porque al final esa luz también nos ciega, ¿no? Y también hemos de conservar lo bueno que tenemos.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un auténtico placer que nos presentes con tanta sensibilidad tus novelas.